¿Hay toda la semana? Sí, toda esta semana no va a poder. Ah, bueno, bueno, listo. Entonces voy a poner la novedad. Listo, gracias. Bueno, que pesar que la compañera suya no se pueda levantar, no se pueda por esta semana. Vamos a esperar un minutico más, muchachos, y iniciamos la clase. Compañeros, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Python. Bienvenido Carlos, que fue el primero que se conectó, Sebastián, Hugo, Santiago. Muchachos, hay una novedad para hoy. Es que nos enviaron de la institución, me enviaron la encuesta de satisfacción para que ustedes me hagan el favor y la respondan. Ustedes me dirán a qué hora la respondemos, si la respondemos ya o la respondemos de pronto en el descanso o al finalizar la clase. Ustedes me dirán, muchachos. ¿Cuál es? ¿Es un formulario que enviaron? Sí, sí, señor. O ustedes ya la contestaron, o ya les llegó. Ah, yo ya lo hice. Bueno, Carlos ya lo contestó, ya lo respondió. Sí, señor. Sebastián, No, no lo he respondido. y Santiago. Es el que se llama encuesta Mintic, ¿cierto? Sí, sí, Hugo, el mismo. Sí, señor. Santiago. No, profe, si quiere lo respondemos ya. Es largo, es muy largo. No sé, yo no, la verdad no lo he visto, eso le toca a ustedes ver lo que tan largo es. Hugo, que ya lo respondió, ¿cuántas preguntas hay? ¿O cuántos puntos? ¿Cómo? Es corto. Ya te digo cuántas preguntas son que yo tengo. ¿Cuántas sabe Carlos? Como entre 6 y 9 preguntas. Es corto porque son de selección. Ah, ok. Son 10, Daniel. son 9, sí. Ah, ok. Daniel Sebastián, 9. ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, profe, buenas tardes. Muchas gracias. Ah, bueno. Daniel, que estaba comentando aquí con sus compañeros de una encuesta de satisfacción que les tuvo que haber llegado al correo. ¿Usted ya la contestó? No, profe, ahorita la contesto. Pues yo les digo que si gustan las contesten de una o más bien se las pongo en el chat para más tardecito y a la hora del descanso la pueden contestar. Me dice aquí el compañero Carlos y el compañero Hugo que son 9 puntos.
Listo, profe. ¿Listo? Entonces ahora en el descanso más bien lo hacemos, los que no lo han hecho. ¿Listo? Bueno, muchachos, hoy les dije que el tema iban a ser las funciones. Vamos a ver todo lo que era la parte de funciones. Python. Vamos a hacer bastantes ejercicios para que quede bien claro el tema de las funciones. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla. Ya vieron ahí. Ya pueden ver mi pantalla, muchachos. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí la ven? Bueno, listo. A ver. Ya. Listo. Es un poquito largo, son 18 diapositivas, pero pues ahí está. Traté de resumirlo lo más que pude para que ustedes pudieran pues ver de qué se trata. Entonces, las funciones, muchachos. Alguien de pronto, pues ya los que manejan otros lenguajes saben qué es una función, para qué sirve, ¿tienen alguna idea? Muchachos, Pues, pero yo entendería que una función es como un algoritmo ya programado, previamente programado. sí, en algunos casos sí, y en otros pues toca realizarlo, ¿no, Carlos? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Por ejemplo, en el caso de Python, ya tiene unas funciones incorporadas, que es la función, las que uno más maneja, que es la función print y la función input. Esas son funciones de Python ya incorporadas, aunque tiene más, ¿no? Tiene otras funciones más. Pero entonces esas ya vienen incorporadas y cualquier otro lenguaje de programación, no solamente Python. Pero hay unas funciones que hay que hacerlas, muchachos, hay que programarlas, porque si no, entonces o sea, esas funciones que uno hace, que uno programa, son para reutilizarlas, porque esa es valga la redundancia, esa es la función de una función, es poder ese código o esa parte de código volverla a reutilizar en caso de que sea necesario. ¿Listo? Entonces vamos a ver los conceptos. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Entonces decimos que funciones en Python. Una función te permite definir un bloque de código reutilizable. Esa es la diferencia, ¿no? Que se puede reutilizar, que se puede ejecutar muchas veces dentro de tu programa. Las funciones te permiten crear soluciones más modulares y DRI para problemas más complejos. O sea, uno la puede utilizar en cualquier parte de la estructura o la puede llamar, porque uno la puede utilizar en una parte y mediante una instrucción la llama para que le ejecute o le haga una tarea específica. Si bien Python ya proporciona funciones integradas, aquí es lo que les estaba hablando, como print, input y len, entre otras, también se pueden definir sus propias funciones para tus proyectos. Una de las ventajas de usar funciones en un programa o algoritmo es que se reduce el número total de líneas de código en los proyectos. O sea, usted puede reducirlo porque usted, lo que le digo, usted crea una función, por ejemplo, vamos a crear la función de los números pares, que me diga en una serie de números cuántos números pares hay. Entonces, esa función yo la puedo utilizar cuantas veces sea necesario. Una de las ventajas de usar funciones en un programa o algoritmo es que se reduce en línea de códigos. Dividir y organizar el código en partes más sencillas. Encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Es una de las ventajas de utilizar las funciones. La sintaxis, muchachos. Aquí viene la sintaxis, la parte de cómo uno hace cómo debe crear una función. Entonces, sintaxis. La primera es, la palabra clave para iniciar es def, o sea, DEF. Con eso inicia usted una función.
Una vez que usted coloque DEF, así usted no le haya colocado nombre a esa función, ya Python le cambia el color a esa palabra reservada, porque eso es una palabra reservada. Python le cambia el color y de una vez le indica que eso es una función. 2, termina en paréntesis al final, en algunas ocasiones con parámetros y en otras no. ¿No? Ya vamos a ver cuáles son la diferencia entre parámetros y las que no llevan parámetros. 3, sí o sí se debe llevar un código de ejecución dentro de la función. O sea, usted no puede dejar una función vacía. Eso es lo que nos quiere decir. Usted no puede dejar, como pasa, por ejemplo, la lista, las tuplas, que usted puede crear una lista, una tupla, o inclusive una variable. Usted la coloca vacía. Le coloca simplemente un 0, o si es una variable tipo string, entonces la deja con comillas vacías. En este caso no. En este caso sí o sí tiene que ir algún código. Así sea para imprimir una línea de código, pero tiene que llevar un bloque de código dentro de la función. 4, en algunas ocasiones lleva una sentencia de retorno con la palabra reservada return. Entonces hay algunas veces que sí retorna ya sea una operación matemática, o retorna un string, o retorna una variable booleana, un false o un true. ¿No? Quinto, si la definición de una función incluye parámetros, debe proporcionar el mismo número de parámetros cuando llame a la función. ¿No? Sexto, las variables definidas dentro de una función solo existen dentro del ámbito de esa función. No sé si ustedes se acuerdan que como en la segunda clase o tercera clase les hice un ejercicio donde hacíamos la comparación entre variables globales y variables locales. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Tener mucho cuidado cuando uno define variables locales y variables globales, o variables dentro de una función. Las reglas generales de las funciones. La primera, la función no se ejecuta hasta que no sea invocada. O sea, una función, si usted no la llama, pues de nada le sirve pronto hacer una función, porque entonces no le va a leer, o sea, no va a ejecutar, perdón, no se va a ejecutar. Entonces toca tener cuidado en eso. Primero hay que llamar la función para que ella se ejecute el bloque de código que usted le haya programado. Segundo, se puede llamar las veces que sea necesario o que se necesite. Ese es el funcionamiento de la función, valga la redundancia. La función, usted la puede llamar todas las veces que sea necesario o que la necesite. Tercero, primero se define la función y después se invoca. Obviamente, muchachos, porque ustedes no pueden llamar una función sin haberla creado. O sea, Python lo va a reconocer. Eso es como un error lógico de la programación dentro de Python, ¿no? O dentro de cualquier lenguaje. 4, primero van los parámetros requeridos y después los opcionales, ¿no? Y quinto, para cambiar el scope de una variable se debe utilizar el return, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita con ejemplos todo lo que estamos viendo acá en teoría. Así es como primero se define una función, ¿no? Entonces, las reglas que se usan para identificar identificadores de variables. Entonces, solo se pueden contener letras, dígitos, numéricos o guión bajo. Es exactamente lo mismo, muchachos. Lo mismo que usted hace cuando usted define una variable, lo mismo hay que hacer con las funciones. Por eso dice, las mismas reglas que se utilizan para identificadores de variables. O sea, usted no lo puede utilizar ni con un número, ni con un carácter diferente digamos, a una letra. Ahí entonces en el punto 2 dice, no puede empezar con un número, no puede ser igual a alguna palabra reservada del lenguaje. O sea, usted tiene que tener cuidado. Acá, por ejemplo, voy a señalar acá. Entonces, acá en la palabra def, aquí estamos validando un email, y aquí entonces va el cuerpo de la función y va un retorno. ¿Listo? En el caso de los parámetros, que se lleven parámetros. Entonces, datos que se mandan a la función, puede ser de cualquier tipo.
sea, eso es, digamos, es independiente, ¿no? O sea, cualquier parámetro sirve dentro de una función. Si hay más de un parámetro, se separa en coma la cantidad de parámetros y de argumentos. Y argumentos debe ser la misma. Dentro de la función actúan como variables. La función puede modificarlo solo dentro de su ámbito. Se puede indicar un valor por defecto. Se usará solo si al llamar a la función no se manda ningún valor para ese parámetro. Entonces, como vemos acá, aquí hay dos ejemplitos sencillos. En el uno, pues está validando un email, lleva el parámetro, y acá ya lleva la contraseña. Perdón. En el caso de la contraseña, pues ya lleva definido el parámetro. O sea, el parámetro va ya con un valor definido. Acá no. Acá simplemente va a validar que ese mail sea correcto o sea incorrecto. Y acá, en cambio, ya el password, en el caso de este ejemplo, ya lleva un password con una contraseña definida. ¿No? Cuerpo de una función, muchachos. Entonces, bloque de código como cualquier otro, se pueden tirar variables, incluir bucles, decisiones, anidar estructuras, todo lo que ya hemos visto, usted lo puede hacer dentro de una función. Incluyen variables locales, su ámbito se restringe a la función. Los parámetros se pueden utilizar como variables dentro del cuerpo de la función. Si su valor cambia, no se modifica fuera de la función. Entonces, acá vemos un ejemplo de que está validando un email, ¿no? Comienza la función con la palabra reservada de luego pues el nombre de la función y el parámetro que lleva, que es el email. Ese email viene de un ingreso que usted le haga, que se le hace, y entonces aquí lo que quiere indicar este bloque de código es que si el carácter arroba aparece en el email que usted le ha enviado, entonces va a retornar aquí se crea una variable, email válido igual a false, y acá a través de un ciclo for, el cual a través de la variable recorre todo el número de caracteres que usted le ha enviado, o el correo, digamos así. El correo que usted le ha enviado, él lo recorre a través de esta ejecución, y si dice que aparece este signo arroba, entonces esta variable de tipo booleano que se ha creado en false cambia a true, y eso es lo que él retorna. Y entonces uno ya va y valida si esto es true, o sea, si es verdadero, entonces que diga que el correo es válido. Y si no, pues que diga que el correo es válido. No, ahorita vamos a ver en el ejemplo. Vamos a escribir el código. Ahora, valor de retorno, muchachos. Es el resultado de la operación que realiza la función. Puede ser de cualquier tipo de dato. Puede no estar si la función no necesita retornar nada. Si la función retorna algo, solo puede retornar una cosa por vez. Donde aparece la instrucción return, la función corta su ejecución. Acá vemos dos ejemplos, muchachos. El mismo ejemplo del correo, validando el correo, pero de dos formas diferentes. Acá en la primera entonces estamos validando el correo, igual que en el anterior, entonces carácter buscado el arroba, que tiene que contener al menos una arroba, bueno, una arroba, ¿no? Porque no puede contener más de una arroba. Contener una arroba, y esta variable email válido, entonces arranca en false, aquí hace lo mismo, pero ¿qué pasa, muchachos? Que cuando encuentra el carácter buscado, o sea, cuando encuentra el arroba, él hace esto, cambia esta variable que está en false, la cambia a true, y con el break, inmediatamente, digamos, detiene el ciclo, la función. Entonces la función ya terminó, aquí con el break rompe el código, y acá entonces retorna esta variable, email válido, sea false o sea true. Si no lo encuentra, entonces él la retorna falso. Si encuentra el arroba, si el programa encuentra el arroba, entonces rompe el código y inmediatamente da por verdadero esta variable. Y aquí es lo contrario.
Aquí entonces igual, carácter buscado igual arroba, viene lee a través del ciclo for, lee acá, valida que el carácter buscado esté, y si lo encuentra, entonces aquí no tenemos una variable, si se dan cuenta que aquí aquí tenemos esta variable, y aquí en cambio no, acá en cambio retorna verdadero, y si no encuentra este carácter arroba, retorna falso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Una pregunta? Es claro. Freddy. ¿Sí? ¿Todos entienden? Dani, Sí, señor. muy bien. Dani Felipe. ¿Sí me escucha, Dani? Sí, señor, qué pena que está hablando con el mute. ¿Y tu hermano? ¿Qué pasó que no está? ¿Quién? ¿Sebastián? Sí, señor. Sí, él está conectado. ¿Qué se hizo? No, está Sebastián Sí, ahí Quintero. está. Ahora sí. Sebastián Quintero. Sí, Sebastián Quintero el que está. Bueno. Va a continuar, muchachos. Entonces, la llamada a una función, muchachos. Entonces, ya vimos aquí en la parte de atrás, lo que es la función, ¿no? Acá en esta parte. Es cómo se hace la función y todo, cómo se crea y todo. Y acá, entonces, se hace la invocación o el llamado, acá en esta parte. Acá es lo que estamos haciendo. Entonces, llamar a una función desde cualquier parte del código, incluso otra función. O sea, usted puede llamar una función dentro de otra función. Eso lo puede hacer. Poniendo el nombre y los argumentos, la cantidad de parámetros y argumentos debe coincidir. No así el nombre de los argumentos con el nombre de los parámetros. Puede llamarse varias veces, pasándole distintos argumentos. La llamada a la función se reemplaza por su valor de retorno. Como con cualquier otra operación, se puede asignar este valor a una variable, usarse en una operación, imprimirlo, etc. Entonces, muchachos, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Ya hicimos la función allá en el otro lado. Entonces, yo coloco una variable que se llama dirección, donde me va a solicitar un correo electrónico, y acá valida. Entonces, aquí, muchachos, y validar, y entre paréntesis, el parámetro dirección o esta variable dirección. 2 puntos. No necesito colocar, acá no necesito colocar, esa es la ventaja de Python, una de las ventajas que tiene Python, es que yo no necesito colocar si validar y el nombre de la función con este parámetro y colocarle igual a true, no. Él automáticamente asume, acá con estos 2 puntos, asume, muchachos, que esto es un true. O sea, esto lo define como un true. Si fuera false, entonces sí me tocaría definirlo como igual a false. Pero automáticamente Python acá en esta parte, cuando usted coloca estos 2 puntos, asume que es un true. Entonces, si esta dirección que usted ha ingresado acá, este correo, contiene la letra arroba, que es lo que nos está pidiendo nos está haciendo la función, él va, viene acá, usted le ingresa el correo, viene y valida acá, inmediatamente a través de esta función se va a la función y valida. Si aparece el signo arroba, entonces imprime print dirección válida. Si no aparece la dirección arroba, el signo arroba, entonces se viene por este lado del código y coloca dirección inválida. ¿No? Esta es otra manera de cómo se coloca una función. Entonces, acá está en este cuadro, en esta gráfica. Entonces, empieza con la palabra reservada de, luego va el identificador, van los paréntesis y va la lista de parámetros que se utilizan. Y lleva parámetros, ¿no? Porque en algunas ocasiones no lleva parámetros. Acá que se colocan los 2 puntos y igual que en el if y en los ciclos while for. Entonces, 2 puntos y él inmediatamente deja el salto de línea o el indentado y acá se colocan las instrucciones. Acá entonces dice cuerpo de la función y acá entonces la palabra reservada return decide si devuelve un valor o no. En algunas ocasiones no devuelve valores, muchachos. En otras ocasiones sí. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. Eso va de acuerdo al enunciado, al planteamiento del ejercicio y a todo
todo eso. Entonces, en algunas ocasiones devuelve el valor y en otras no. Aquí hay otra forma de cómo se define la función. Aquí entonces, def, nombre, lista de parámetros y lleva, y las instrucciones y el return. Y acá pues tenemos un ejemplo. Entonces acá tenemos la función resta. Tenemos aquí un ejemplito que nos dice la resta. Ingresa dos parámetros o dos variables, que es A y B. Y acá entonces podemos hacerla de esta manera o hacerla con otra variable en la cual nos capture la resta entre A y B, o si no la hacemos directo. Y luego aquí llamamos la función, le colocamos los valores, en este caso 30 y 10, y aquí imprime el resultado, que es 20. Acá entonces, ¿cómo crear una función? Dentro del mismo archivo donde está el resto del programa, en un archivo diferente, y luego importarlo desde el programa con... Entonces, si ustedes, muchachos, crean funciones o crean unas funciones por fuera de la estructura del programa, ustedes lo pueden hacer. Usted puede crear una carpeta donde crean solo funciones. Y a través de esta línea de código que dice from, nombre del archivo, o sea, el nombre de la carpeta, porque eso está aquí en la carpeta. Entonces usted entonces llaman a todas las funciones que ustedes tengan ahí dentro de esa carpeta. Entonces, from, archivo, import y el asterisco. El asterisco, ¿qué nos quiere decir, muchachos? Que el asterisco nos importa todo lo que todas las funciones, si usted tiene 10, 20, 30, las funciones que tenga, la cantidad de funciones que tenga, con este asterisco, usted hace el llamado de todas. Si no, entonces le coloca simplemente el nombre de la función que usted vaya a llamar. Acá, lo reemplaza este asterisco por eso. Acá tenemos otros puntos, definir exactamente qué operación realizará, nombre adecuado. Muchachos, tienen que tener cuidado con el nombre de la función, ¿no? Usted va, por ejemplo, usted no, a una función que usted le va a hacer una suma, usted no le va a colocar X. Por ejemplo, def X y colocarle los parámetros, porque después usted no va a saber esa función qué va a hacer, cuál es la funcionalidad. Entonces, toca colocarle un nombre a esa función acorde a lo que se va a realizar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Definir qué datos necesitará recibir al llamarlos, o sea, los parámetros. Tiene que tener claro esa parte. Definir si hay un valor de retorno y cuál será. Entonces son punticos que usted tiene que tener en cuenta. Crear el algoritmo que realizará la tarea, colocar el valor de retorno, instrucción return, en caso de que necesite. ¿Listo? Acá entonces tenemos, muchachos, entonces, errores que se pueden presentar cuando ustedes crean una función. Entonces, el primero, acá entonces saqué como 4, más o menos, 4 errores, fue los que pude obtener. Pues así los que de más cuidado, ¿no? Entonces, inconvenientes al usar variables globales y locales, muchachos. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, acá, esta función lo que está haciendo es obteniendo un número primo, ¿no? Nos está calculando un número primo. Eso es lo que nos va a decir de todos los números. O sea, cuando yo ingrese un número, acá me está solicitando un número, entonces me está diciendo si ese número es primo o no es primo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que acá, ¿cuál es el inconveniente aquí con esto? Acá, mire, si ustedes se dan cuenta, la misma variable con que usted está solicitando el número es la misma variable que está haciendo acá el for y está haciendo aquí esta validación. ¿Alguien iba a preguntar algo? Daniel, Sebastián, buenas tardes. Señor, cuénteme, Hugo. Sí, estaba comentando de cuál era la razón. Quería comentar que la razón del error es porque la variable global tiene el mismo nombre de la variable local y se sobrescriben en este caso. Me imagino que la global sobrescribe o sombrea, no sé si es el término correcto, la local. En Perú lo llaman machacar. Es un término peruano
en Perú se llama machacar, o sea, es como si usted pusiera la misma huella en la misma parte, ¿no? Dos o tres veces la misma huella. No, Hugo, él funciona. El programa funciona. Lo que pasa es que si usted traslada esta función acá, usted la coloca en una carpeta donde tiene todas sus funciones, ya no le va a funcionar con esta variable. Ya no le va a hacer, él le funciona. Él, por ejemplo, usted lo hace acá dentro del mismo estructura del programa, dentro del mismo programa, él le corre y él le calcula y le dice si es primo o no es primo el programa. Pero si usted esta función la traslada a una carpeta donde crea solo funciones, ya esto no le va a servir. ¿Listo? Y le va a generar conflicto. Es decir, que el problema es porque no se está usando un parámetro dentro de la función, por lo tanto la función no es atómica, no es desacoplada. Exacto, esa es la palabra, sí, ya le estaba echando cabeza, es atómica, sí señor, como llaman en Python, o en los lenguajes, ¿no? Es atómica, o sea que tiene que ser coherente. En este caso no. Entonces por eso recomiendan no utilizar las variables, la misma variable utilizarla tanto en el global como a nivel local. Además otra cosa, Hugo, que si usted esta función ya de pronto le cambia el sentido para otra cosa, pues aquí está obteniendo números primos, pero si usted va a utilizarla, digamos, no sé, de pronto hacer sumas o algo, de pronto también le puede generar error. Entonces, por eso no es recomendable utilizar la misma función global dentro de las funciones. Entonces, colocarle, como dice usted, llamar aquí un parámetro, colocarle un parámetro y que esta función, este número se venga acá a este parámetro y luego se enlace acá con este, pero que este parámetro sea de diferente el nombre a este y este y este pueden ser lo mismo. Este parámetro que puede llegar acá, por ejemplo, si yo coloco aquí num, num, y aquí num no tiene nada que ver, o sea, no hay ningún problema. Pero si yo coloco aquí número y acá número, me puede generar inconvenientes. ¿Listo? Daniel Sebastián, buenas tardes, bienvenido, buenas noches. Hola, profe, yo había entrado ahorita, pero se me había ido el internet, qué pena. No, sí, por ahí le pregunté a su hermano y eso me dijo. Listo, Daniel, tranquilo, no hay problema. Entonces, muchachos, por eso toca tener cuidado cuando ustedes definan las funciones, no colocarle las mismas variables acá por fuera y acá por dentro. ¿Listo? Otro error, muchachos, otro error que puede pasar acá. Otro error acá es que las funciones no hagan esto. Imprimir la función es un error de programación, digamos, como dice Hugo, no se ve una función atómica. La función imprima, haga un print dentro de ella misma. No, las funciones no están para hacer un print, a no ser que usted haga una función que le imprima directamente, pero sin esto, sin hacer esto. Esto aquí, ¿qué nos está haciendo? ¿Qué nos está calculando, muchachos? Que acá nos está pidiendo la suma o la cantidad de dígitos que tiene creo que la cantidad de dígitos que se repite, la cantidad que se repite un dígito dentro de una cantidad de dígitos. Por ejemplo, el número 5. Si usted le ingresa 558, bueno, 5580, por ejemplo. Entonces va a decir que el número 5 se encuentra 2 veces ahí. Entonces, dentro de la cantidad de dígitos, saber cuántos dígitos se repite un dígito en específico. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Que acá está imprimiendo, si ustedes se dan cuenta, ella hace toda la ejecución acá del código y luego viene e imprime acá. El dígito aparece tantas veces y eso no es debido, eso no es permitido. O sea, él lo hace, él ejecuta el código, pero no es permitido. Por cuestiones de programación, por buenas prácticas de programación, no es permitido hacer eso. ¿No? Otro de los errores, muchachos. Mire, 3 errores que hay acá. 3 errores, creo que son los que presenta acá.
Aquí estamos pidiendo una función que nos va a generar el factorial de unos números en específico, ¿no? Me está pidiendo el factorial, la función. La función, ese es el objetivo de la función. Un factorial de los números. Nos está contando cuántos números ingresó. Entonces, primero, nos está pidiendo, primer error, muchachos, otro error que no se debe permitir en las funciones, es solicitar los datos dentro de la misma función. Esto no es permitido, hacer esto, solicitar los datos. Segundo error, imprimir, muchachos. Acá, mire, acá nos está imprimiendo el número factorial. O sea, aquí nos está haciendo la operación, el cálculo de si yo le ingreso el número 4, ¿cuánto es el factorial del número 4? ¿Cuánto es el factorial del número 5, el número 6? Entonces, ¿qué está haciendo? Primero nos está solicitando el número. Ese es el primer error. Segundo error, nos está imprimiendo. Esto tampoco se debe hacer, muchachos. Y acá el otro es volver a solicitar el número dentro del mismo ciclo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso es una mala práctica de programación. Él lo puede hacer, y él lo hace, y este código funciona, pero no es debido hacerlo. Y acá, muchachos, acá, vamos a ver ustedes si de pronto acá, tranquilo, no se preocupen, si no dan con el error, o no dan por qué pasa esto, yo les digo, ¿listo? ¿Cuál posiblemente es el error o que no se debe hacer acá? Alguien que me diga. Pero una pregunta, profe, está empezando la función desde donde dice def suma dígitos y luego me perdí ahí. ¿Cuál es el orden? El orden es este, Carlos. Entonces, Numeral programa. sí, acá. Comenzaría desde acá, ¿no? Comenzaría desde acá. Esta es la función. La función está bien. La función está bien, pero acá este código está mal. Aquí la función está bien, porque nos estaba diciendo que sume los dígitos. Por ejemplo, si yo le ingreso 1, 2, 3, ¿cuánto da la suma de 1, 2, 3? ¿Cuánto da, muchachos? Da 6. Da 6, exacto, Santiago. Sí. Eso es lo que está haciendo acá. Él nos está sumando los dígitos, o sea, nos está calculando y nos está sumando los dígitos. Perdón, nos está sumando cada dígito, o sea, la cantidad de dígitos los está sumando. Por eso le digo, 1, 2, 3 da 6, 1, 3, 4, 6 da 8. Pero acá, al llamar la función, esto está mal. ¿Por qué? De pronto porque alguien que me diga por qué está mal. Porque la está Aquí, llamando sin el dato, o sea, no tiene número. o sea, sin el parámetro, ¿cierto? Sin el parámetro ahí en el if. Aquí en el if. Primer error. Segundo error. ¿Cuál es, muchachos? Ah, no, mírelo, acá está, Carlos. Mírelo, acá está, mírelo. Aquí me lo está, mírelo, aquí está, aquí me está llamando la función. Pero abajo, ¿cómo él sabe que es la misma variable, no? No se definió una variable ahí. No, ya con usted haber definido esta función y hacerlo acá, ya él está... O sea, uno la llama una vez y ya queda como una variable. Sí, exacto. O sea, ya con usted hacer esto, porque aquí estamos llamando la función. Lo que pasa es que aquí lo está validando, pero aquí la estamos llamando. Acá yo la estoy invocando, la función. Estoy diciendo, venga, sumar dígitos, venga y me hace. Acá, ¿qué es lo que está haciendo, muchachos? Entonces, aquí él me está preguntando que de la suma de todos los dígitos, ¿cuál es el mayor? Eso es lo que nos está haciendo acá, esta parte del código. Y acá me está diciendo de cuántos dígitos menores a 10 hay dentro del código que dentro de la suma que me hizo. ¿Cuántos dígitos quedaron menores a 10? ¿Listo? Hago una pregunta, Freddy. Sí, cuénteme, Hugo.
Ahí en la línea después del while está llamando la Sí. función, ¿cierto? Ah, Le está midiendo el correcto. parámetro número. Sí, Pero señor. en el if vuelve a llamar la función sin el parámetro. ¿Eso está correcto? Sí, Eso parece que no. Él está correcto, Hugo. Pero Está mira lo que él correcto. hace. Mayor es igual a suma dígitos. Ujú. Luego, mayor es igual a suma dígitos. Está utilizando suma dígitos no como una función, sino como una variable. Correcto. Sí, señor. Esa es la cuestión. Pues él acá, aquí yo la llamé y acá me está tomando lo que dice acá. Pero por mala práctica usted no puede hacer esto, mis compañeros. Esto usted no lo tiene que hacer. Esto usted no lo puede hacer. O sea, este error, el código el código o sea, él llama a la función y hace todo lo correctamente, pero por mala práctica no se puede hacer, muchachos. Entonces, ese es otro error que hay que tener en cuenta. ¿Listo? No sé si de pronto deseen que yo les envíe el archivo, ya con estos, así como hice con el otro, le hice en PDF y se los envié para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿A dónde lo enviaste? Que yo no he recibido el primero. Y yo se lo envié el viernes sobre el mediodía más o menos. Revisa bien su correo. Si algo, pues me avise, yo vuelvo y se lo reenvío. No sé si a los otros compañeros les llegó. Ok, A voy a todos yo se revisar los... el correo. Listo, revise el viernes, Hugo. Y el viernes, ¿listo? Listo, sí, aquí estoy abriendo el correo para revisar. Exacto. Entonces, muchachos, ojo, tengan en cuenta, compañeros, por favor, esto no, cuando ustedes van a invocar una función, no hacer esta parte, acá, hacerlo. Él funciona, él hace esta función, pero ¿qué pasa, muchachos? Miren, si ustedes se dan cuenta, yo estoy llamando la función 4 veces. 1, 2, 3, 4. Mire, 4 veces la estoy invocando. Y eso no se debe hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? Cuando ustedes la llamen, entonces simplemente la llaman desde acá con otra variable, muchachos, le colocan el nombre de otra variable, igual, por ejemplo, suma dígitos. Entonces, como decir suma dic, por ejemplo, DIG. Suma dic igual a suma dígitos número y la llaman de por fuera del while. La llama y él automáticamente, entonces ya usted con esa variable que él capturó todos estos números, que capturó la función, entonces ya puede hacer todo, hacer con mayor, menor y toda esa cuestión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Nos queda claro. ¿Está clarísimo todos? Daniel Sebastián, Claro, profe. Santiago, Todo claro, profe. ¿listo? Sebastián Quintero, Todo muy claro. bueno, Carlos, Claro, profe. Entendido. ok, Dani Felipe, Entendido, profe. bueno, listo, muy bien, muchachos. Y por último, entonces les traigo acá la última diapositiva, entonces las funciones ya incorporadas de Python. Muchachos. Acá tenemos ya las funciones que trae Python, la función max, función min, función dismod, devuelve el cociente y el resto al dividir el número A por el número B, y la función let, que es la de contar, tener la cantidad de caracteres que hay dentro de la longitud de elementos. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un segundo. Vamos a empezar a botar código. Hacele, muchachos, para que vayan entendiendo más de las funciones. Estoy viendo el pie chart.
Compartir pantalla. ¿No? ¿Tienen mi pantalla ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno. Okay. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de función sin parámetros. ¿Cuál es, muchachos? Los derechos universales de una persona. Vamos a hacerla así. Vamos a crear la función. Vamos a crear el archivo. ¿Ya tienen todos el PyChart o el Visual abierto? Yo tengo ya abierto PyChart. Sí, abierto el PyChart. Listo. Sebastián Quintero, Santiago. Sí, señor, ya está bien. Ok. Dani Sí. Felipe. Sebastián me dice que sí. Daniel Sebastián. Entonces vamos a colocar derechos, de función derechos universales. Para darle nombre al archivo. ¿No? Para que lo cree. Listo. Ahora, muchachos, entonces vamos a crear la función def derechos universales. Y acuerde con los paréntesis y cierra con 2 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a imprimir. Vamos a imprimir los derechos de una persona. ¿Cuáles son los derechos universales, muchachos? De una persona. Vamos a hacerlo con el F, las comillas, y vamos a crear. ¿Cuál es un derecho universal de todo ser humano en la Tierra, muchachos? A la vida. Derecho a la vida. A la vida. Vamos a hacerle una sola línea de código, muchachos. ¿Cómo vamos a hacer para que nos haga salto de línea? Esto, simplemente acá. Barra inclinada a la izquierda, después de que termina, y la letra N. Y ya con eso hacemos eso. ¿Listo? Otro derecho universal, muchachos. Otro derecho. Derecho a la vida, derecho, ¿qué más? Derecho a la libertad. Ajá, ya lo estaba pensando, Hugo. Otro. Derecho a la vida, derecho a la libertad. ¿Cuál otro? Derecho. ¿Derecho al trabajo, no? Digamos lo que derecho al trabajo. Listo. Ya con eso, muchachos. Si le pueden agregar más, agréguele. ¿Listo? Entonces vamos a imprimir. Vamos a llamar esa función. ¿Cómo la llamamos, muchachos? Fácil. Derechos universales. No más. No hay que colocarle más y vamos a correrlo. Ahí está, mire. Derecho a la vida, derecho a la libertad. Ah, perdón, que aquí quedó más libertad. No. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho al trabajo. ¿Listo? Esta es una función sin parámetros, ¿no, muchachos? Es una función sin parámetros. ¿No? Bueno. Listo, muchachos. Halo acá. Otra función. Vamos a crear otra función. Derecho a, bueno, derechos. Cuando usted es mayor de edad, entonces, derecho mayor de edad.
Vamos a colocarle aquí, mayor edad. Print. ¿Qué derechos tiene usted si usted es mayor de edad? Lo que ocurrió hace poco. A elegir y a ser elegido. Ajá, correcto, derecho a votar. Vamos. Esa es una. Otro derecho que usted tiene cuando es mayor de edad, muchachos. El trabajo se podría meter acá dentro del derecho a acá. Se podría trasladar trabajo y de allá bajarlo acá. Derecho a votar. Derecho a qué más. Es mayor de edad, muchachos. ¿Será que la nacionalidad es desde que usted nace o será que no sé cuál otro derecho, muchachos? Una pregunta, Freddy. Habíamos Cuénteme, Hugo. comentado que no es una buena práctica que una función imprima datos, presente datos. Hugo, no es bueno cuando hace los cálculos. Ok, ¿Me hago entender? Pero cuando la función solamente va a imprimir, no tiene nada que ver. ¿Listo? entendido. Para que lo tenga en cuenta. En este caso, la función solamente está imprimiendo. No está calculando ningún valor. No está haciendo ningún cálculo. Simplemente está imprimiendo. Que eso es válido. Entendido. ¿Listo? Ok, muy bien, Hugo. Gracias por la pregunta. Listo. Derecho a votar. Bueno, pongámosle derecho aquí al trabajo. Pongámosle aquí derecho al trabajo. Y quitamos derecho al trabajo acá. Más bien, si se acuerdan de otro, entonces lo colocan arriba. ¿Listo? Ahora, listo, muchachos. Ya se supone que si yo llamo la función derecho mayor de edad, entonces me va a imprimir las dos. Entonces ahí está, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a votar, derecho al trabajo. ¿Listo? Ok. Ahora, muchachos, vamos a hacer otra función, que es derechos cuando se es menor de edad. Menor de edad. Colocar aquí. ¿Listo? Menor de edad. ¿Cuáles son los derechos del menor de edad? Pues derecho a un tener techo. un nombre, creo que es. Exacto. O a la... A tener, bueno, a tener. ¿Cómo se ¿Nacionalidad? llamaría? Sería una nacionalidad, Hugo. Y compañeros, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, compañeros? Derecho a una nacionalidad, ¿no? Porque uno desde que nace prácticamente a los 8 días bueno, los niños de hoy en día, ¿no? Porque antes, en el caso mío, por ejemplo, mi papá me dio la identidad a los 7 años, cuando fui cuando estaba en la escuela. Me dio la identidad, me dio el registro civil. Mientras que los niños de hoy en día, a los 8 días, 15 días de haber nacido, ya al mismo día inclusive, hay hospitales donde se colocan la nacionalidad, digamos así, el reconocimiento. Bueno, derecho a la nacionalidad. ¿Qué más? Se llaman derecho al nombre y nacionalidad. Ajá, exacto. Al nombre. Listo. Derecho a qué más, muchachos. Derecho a, no sé, a un techo, a una vivienda. A una familia. O a una familia, correcto. Listo. Familia. Y de pronto coloquémoslo aquí, aunque en el adulto también, ¿no? Derecho a la educación. Derecho a la educación. Listo, muchachos. Ok, muy bien. Bueno, aquí entonces yo también llamo la función derecho, perdón,
Hay que ir a la finca, si le cae a la finca. Derecho menor de edad. ¿Listo? Entonces, mire, si yo imprimo, entonces, listo. Miren, muchachos, aquí me sale todo eso. Pero vamos a completar el ejercicio, muchachos. ¿Cómo lo completaría? ¿Cómo se haría? Bueno, los derechos universales los tenemos todos, pero si es mayor de edad, tendría a unos derechos, y si es menor de edad, tendría otros. ¿Cómo lo harían ustedes, muchachos? Es fácil, muchachos. Vamos a llamar vamos a colocar función dentro de función. ¿Listo? Entonces, derecho a, pues sí, bueno, sería, sería preguntar como una edad, ¿verdad? Ingresarle una edad. S, edad. Si edad mayor igual a 18, entonces llámeme la función derechos universales, correcto, y derechos mayor de edad. No, pues llámeme la función derechos universales y derechos mayor de edad. Ahí completaría yo el ejercicio, muchachos. Vamos aquí no, entonces vamos a comentar esto. Vamos a comentar esta. Perdón. Vamos a comentar esto. Entonces la vamos a comentar y la vamos a llamar desde acá, muchachos. Aquí me va a solicitar la edad y yo le doy 20, me va a imprimir derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a votar y derecho al trabajo. Yo le pongo edad menor, 10, entonces derecho a la vida, a la libertad, derecho al nombre y a la nacionalidad, a una familia y a la educación. Estas son variables, son funciones sin parámetros, muchachos, ¿no? Para que quede claro. Funciones sin parámetros. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo coloqué dentro de creé las funciones, luego creé una variable, ¿verdad? Y llamé esas funciones de acuerdo a la edad, en este caso, ¿no? Si es mayor de edad, pues tiene unos derechos, si es menor de edad, tiene otros. ¿No? Y acá llamé pues las dos funciones universales y todo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Estos son sin parámetros, ¿no? Bueno. Listo, muchachos. Entonces, ¿quién va a pasar al tablero, compañeros? Para que haga el primer ejercicio, una función. ¿Quién dijo yo? Va a colocar un ejercicio muy fácil. ¿Quién va a pasar al tablero, muchachos?
Pues cojo uno de los compañeros. ¿Cojo algunos, muchachos? Profe, ¿y quiere paso yo? Listo, Daniel, dale. Un Ahora segundo. déjame compartir y puedes pasar. Mientras Sebastián comparte ahí un comentario, profe, en Señor. tema de definición de funciones. Señor. Me ha pasado cuando se desarrolla una aplicación que uno define ciertas funciones, pero Sí. con el tiempo esas funciones requieren más parámetros. Entonces, le toca a uno modificar la función en todas las partes donde se llama la función y pues obviamente el parámetro dentro de la función. Entonces yo lo que he optado últimamente es que a veces no paso un parámetro o una variable, pues una variable como parámetro en la función, sino que lo que paso es como un array o un list para que me reciba n parámetros en el tiempo. Sí, claro, se puede hacer de esa manera, sí, señor. Tiene toda la razón, Dani. Ajá, correcto. Sí, sí, señor. Está muy bien. Puede Profe, hacer qué de pena, esa ¿me manera. puede recordar qué es lo que hay que hacer? Es que no escuché bien. No, ya le voy a decir qué es ejercicio. Ah, listo. Listo, tranquilo, no hay problema. Entonces vamos a hacer la siguiente función. Vamos a ingresarle, vamos a ingresar vamos a hacer una función con un solo parámetro, ¿listo? Listo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? Le voy a poner una fácil. Que usted va a ingresar n cantidad de números y va a calcular cuáles son los números pares de esa n cantidad de números que usted ingresó. Ok. ¿Listo? Listo. Diga cuáles son los pares. Diga, hay tantos pares. Un ejemplo. ¿Números pares o números positivos? Números pares, ok. Números pares, Hugo. Números pares. ¿Tiene que decir cuántos pares hay? Sí, exacto. Sí, señor. ¿Cuántos pares hay? Correcto.
Yo creo que así. Permítame, no voy a correr la función. No va a correr el programa todavía. Hay Listo. errores. ¿Cuál es? Creo que hay 2 o 3 errores. ¿A qué va a dar error? ¿Alguien me podría decir cuál es el primer error? Creo que son 3 errores que hay. Hay 2 sí, pero creo que hay otro también. Creo que son 3. ¿Alguien, muchachos, que le pueda decir o logre identificar el primer error? No, son 4 errores. Daniel, está bien, la estructura está bien. La cuestión es de escritura. Primero, el split cierra con 2 paréntesis al final. Abre y cierra paréntesis. Ah, ok, sí. Ese es el primer error. Segundo error, usted, la variable que va, en la cual usted va a escribir, trate por lo general, aunque se puede hacer así como su merced lo hizo, pero no es, como buena práctica de programación, no es debido. Las funciones siempre van en la parte de arriba, muchachos. Van de primeras. Siempre van de primeras. O sea, las funciones van de primeras. Correcto. Listo. Muy bien. Ese es el segundo, digamos, inconveniente. Tercer inconveniente o error. Bueno, vaya a dejarlo que corra el programa a ver cómo le sale. Ahí le va a generar un error, pero córrelo. No está usando el parámetro X, no lo está usando dentro de la función, está usando variables globales. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Dónde corre? Ah, no, no lo puse a correr. Póngala a correr. Error línea 14 y línea 6. Esa. Ok. Ya Hugo le dijo. Ya Hugo le dijo. ¿Cuál era el error en la función? Ah, ok. Ahí tienen que colocar X, esos números. correcto. Números, sí, exacto, números. Ahí, si usted va a colocar un split, tiene que castear la variable números. O si no, déjela como la dejó al comienzo, con input. Pero, por ejemplo, si yo ingreso varios números, split que me vuelve una lista. Ahí tiene que, no, split, split puede ser, pero sí, pero le toca castearlos, de todas maneras, porque ustedes son valores, no, castearlos, no, así no, con el for no. Pues iba a castear cada elemento de la lista, de esa lista. Bueno, también lo puede hacer así, ¿sí? Pero recuerde, Daniel, que yo le dije que le solicitara Sí. una N cantidad de números. Y bueno, Sí. podemos decir que cuando digite 0 se salga. Exacto. Aquí, ¿cómo es la sintaxis de ese while con paréntesis? No, ahí está bien. While true. Ahí está bien. Ah, es en Pero mayúscula. exacto, mayúscula. Pero yo lo haría mejor, más bien que la variable número me la leyera y que se saliera más bien con el 0, Hugo. Daniel, perdón. ¿Y empiece con qué? No, así está bien. O sea, input, números, igual, así está bien. Sí. Pero colóquelo antes del while. Esa parte. Todo el bloque de código, colóquelo antes del while. Pues lo voy a hacer de otra forma. Bueno. ¿Qué función puedo usar para agregarle append? No, ahí está. No. Coloque en números igual a input
quítale split, eso. Pero espere, yo le hago una forma y usted me dice si está bien o no. Listo, ¿Listo? listo, hágale. Todo bien, tranquilo, no hay problema. Tú. Si otro compañero lo está haciendo de otra manera, hágalo. Igual la programación es lo bonito, que por diversos caminos se llega al mismo resultado. Yo creería que ahí, profe. ¿Vale? ¿Qué dirá? Solo a correr. Disculpa que por allá está pasando así, está vendiendo sus rellenos así. Que no sé cómo salirme de acá. Él no, en el play, ahí no tiene el play para terminar, aquí con la X, ¿no es? Para usted salirse, acá la X de arriba. Eso, y Ya, luego sí. ahora sí, le da el play. Ah, ok, no, eso es play. ¿Ah? El play, para que exacto, ahí le ejecutó en la consola, vea. No, no me deja escribir. Visual Studio. Como terminal, en el output, ¿no es? Usted tiene que ubicarse en donde dice output, ¿no es? Que es la consola. Ya está corriendo. Ok, listo. Entonces, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 0. Bien. Can only concatenate string, not into string. Y es lo que le dije, tocaba que castear la variable números. ¿En dónde, profe? Ahí está solicitando, porque ahí, ¿qué es lo que dice abajo? Que dice que concaten. Aquí ok, esto tengo que volverlo un string, ¿no? Exacto. No, Ok. STR, no, STR. STR, Ajá, correcto. listo. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 0. Cantidad de pares 3. 1, 2, no, está mal. 3, 4. ¿Dónde está fallando? ¿Se llamó En la la función? función. ¿Usted no la ha Sí, llamado? señor. Sí, ¿Usted la llamó? sí, aquí está. Total pares de números, que es esta lista. Pero no la ha llamado dentro del while, ¿no? Pero, No tiene que llamarla dentro del while ¿para que imprima cada número? para que No, lo que hace la función es leer la lista y sí, si un ítem de la lista es par, aumenta el contador. sí, claro, pero usted me está llamando las funciones abajo. Profe, yo creo que es por la lógica que tiene la función que dice que si número módulo 2 es diferente en 0, aumenta. Debería ser, es igual, que la Igual, división sí. sea entera. Okay. Es igual, sí. Bien, no me he dado cuenta de ese error, sí. Gracias, Igual. compañero. Ajá. No me he dado cuenta del 2, error. Ahora, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 0. Cantidad de pares 5. 1, 2, 3, 4
y está tomando el 0 porque lo estoy Ajá. poniendo. Porque es que aquí usted el 0 lo está poniendo es debajo ya, o sea, ya alcanzó a hacer el bucle, muchacho. Por eso es que le da ahí, o sea, y ahí ya él alcanzó a entrar al bucle. En Ok, cambio, si sí, Daniel, si usted le coloca acá en el Y diferente a 0, él no ingresa al bucle. Ese es el motivo que por eso el 0 se lo coge como otro número par. Porque usted le da 0 y él lo que está ingresando, alcanza a ingresar al bucle. Porque mire, el número lo está pidiendo usted acá abajo. ¿Me hago entender? Lo está pidiendo aquí abajo. Acá, o sea, aquí ya el true lo ha ejecutado. Mientras que si usted coloca Y diferente a 0, él cuando llegue acá, de una vez se sale. Él se sale porque ya encuentra acá el break, encuentra acá, pero no, déjelo así igual, tranquilo, no hay problema. Más bien, bueno, listo, de profe. pronto colocarle -1. ¿Cómo Diferente a así? -1. Pues colocarle que para que se salga que sea -1. Pero es que No, sí, señor. porque es que usted aquí lo que está haciendo con el 0 usted se está saliendo, ¿cierto? Sí. Correcto. Pero Profe, ¿con qué función puedo quitar un elemento de una lista? con el pop. Pop. Aquí le Sí, pongo correcto. Sería punto pop. Profe, si quiere, podría primero pedir el número y almacenarlo en una variable como input, digamos. O sí, bueno, una También. variable X. Y la validas ahí. Dices que si X es igual a 0, sal. Y si no, y si es diferente a 0, ahí sí le haces el append debajo del if. Y ya no agrega el 0. también se puede hacer de esa manera. Sí, como para que Yo agregue los no, números después de la validación. o sea, primero hace la validación, primero, Aunque pues ahí ya quedó, ¿no? Porque aquí le quita el 0, que sería el último. córrelo a ver, sale a ver cómo le da. 2, 4, 6, 6, 0. Int object have not attribute pop. Ah, ok, es sin esto, perdón. Daniel, lo que pasa es que el pop es cuando usted crea una, ahora sí, Sí, lo que pasa es que yo le estaba poniendo aquí el índice y estaba aplicando el pop sobre el último elemento, el 0. Entonces daba error. Entonces tenía que quitarle el índice para que aplicara el pop sobre la lista. ya, listo. Listo, esa forma de que lo hizo Daniel es válida, es una de las formas que se puede hacer. La otra es colocando directamente la validación del Y colocando mientras número, por ejemplo, la variable número, pero había que definirla de dos maneras, ¿no? Colocar números por fuera del Y, antes del Y y después del Y. ¿Me hago entender? O sea, coloca usted esa variable números solicitando los números, la coloca de primero para que él haga la validación cuando entra al Y. Si usted le oprime 0, él no va a entrar al Y. Pero si le oprime un número diferente al 0, entonces sí va a entrar al Y. Okay. Sí, esa es la otra forma, ¿no? Porque acá, por ejemplo, Daniel lo hizo a través de una lista. Y es simplemente solicitando los números. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿quién más desea pasar al tablero? Otro ejercicio para hacer, muchachos. Gracias, Daniel. Vale, Listo, profe. muy bien. ¿Hugo va a pasar? Sí, Listo, Hugo, hágale. sí puedo pasar. Aquí le vamos a aumentar los parámetros. Ya no va a ser uno solo. Comparto la 1, listo, para que se vea a grande. Ok. Ahí me dice. Espérense, yo quito de por aquí la
Lo pongo acá. Sí. Ahí se logra ver. Bueno, yo lo estaba haciendo de esta otra forma. Exacto. Esta y usando el split, porque al final estoy aquí tratando de imprimir el tipo. El tipo porque quería saber si, ahí esto que pasó aquí está ejecutándose. Y aquí ingreso los valores. Pues aquí solamente era para mostrar esta. Ya. Pero me está fallando. Bueno, Dice eso lo que reviso ahora ponía número. después. Listo, vale. Porque aquí estoy, bueno, aquí tengo que formatear. Sí, en realidad es por eso. Por algunos formatting, aquí está. No todos los argumentos convertidos durante el formateo de string. Ok, eso yo lo reviso que me hacía falta ese pedazo. Listo. Listo, dígame. Entonces, la otra función que va a hacer, 3 notas de un estudiante. Permítame. Función Función notas. Notas, sí, correcto. Dígame. Entonces, va a hacer lo siguiente. Un programa que mediante una función calcule la nota definitiva. Un programa que calcule la nota definitiva o una función que calcule la nota definitiva de 3 notas ingresadas, ingresadas, donde la nota 1 y nota 2 valen el 30% cada una. 30% cada una. Y la nota 3, el 40%. Nota 3, el 40%. Ok, entonces, si eso es así, entonces, Bueno, ahí con el Excel. sí, para primero hacer el análisis. Correcto. Bueno, entonces tengo un 3.0, un 4.5 y un 2.6. Y esta vale un 30%, esta vale también 30% y esta 40%. Correcto. Se necesita hallar, aquí está el 40%. Se necesita hallar la nota partiendo de esos valores. Ajá. Entonces esto sería igual a esto por su porcentaje que fue aquí. Ok. 3.0. Eso sí. 4.5 y 2.6. Ahora sí. Entonces aquí tenemos, y esta sería la suma. Entonces eso da 3.29. Esa sería la nota definitiva. Ajá. Se lo considera así. Esa sería la nota definitiva. 3.29. Porque este mismo ejercicio, si yo lo planteo con notas oficiales, así, es decir, esto es 5, 5 y 5, daría 5. Entonces, sí, esto representa el 1.5, el 1.5, el 2, y esto sería el 5%. Entonces, el objetivo es hallar esto. Señor. 3 notas se entregan, ok.
Entonces, lo primero es crear la función test notas definitivas y recibiríamos las tres. Bueno, vamos a recibir 3 notas. Yo lo llamaría calcular definitiva. Ok, Pues puede ser, o sea, digo un nombre, ¿no? Pero está bien, notas definitivas. ok. Calcular definitiva. Entonces sería nota 1. Esto se le puede dar tipo de datos. No, Entonces, simplemente colocar no, nota 2. porque aquí como que no es No como en es como Java. en Que en Java, C#, es. bueno, o en Exacto. Java, A este no es necesario colocarle tipos. Ok. exacto. Entonces recibo 3 notas. Ajá. Entonces esas 3 notas, a ver si necesitamos ciclos, no. Necesitamos ¿qué otra cosa? No. Entonces es tomar nota 1 definitiva es igual a nota 1 por 0.3 Ujú. más nota 2 más 0.4. Y aquí esto es el retorno. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Retorno definitiva. Esto sería, a ver, no necesitamos ninguna otra cosa. Y aquí un receptor de las notas. Aquí vamos a colocar un input. Y ese input va a tener una entrada, notas. Vamos a hacerlo. Entonces, ingrese las 3 notas del alumno. Y aquí le ponemos un punto split. Puede ser así. Esto queda convertido en un array, ¿cierto? Ujú. Entonces, como es un array, perfecto, podemos decirle calcular nota definitiva, notas en la posición 0, coma, notas en la posición 1 y notas en la posición 2. Correcto. Y aquí le decimos un printf como para que sepan qué nota recibí. Puede ser que haga esto mismo. Las notas tales suman y colocar acá el resultado de esta función, que puede ser, allá dice definitiva. Ujú. Def es igual a esto. Bueno, aquí la palabra def no se puede usar. Exacto. Sería defi en este caso y quedaría aquí. A ver qué errores encontramos. Veamos, a ver. Hágale a ver, Hugo. Aquí está. Nota definitiva, la 1, la 2 y la 3. La recibe, pues la función
la veo bien. Está calculando aquí el 30%, el 30% y el 40% y luego lo presenta, lo entrega. Y aquí notas está recibiendo un split, pero aquí no le estoy convirtiendo. Aquí es un entero. Recíbalo como un entero. Recíbalo como un entero. Y recíbalo como un entero. Bueno. Y luego aquí también, bueno, aquí lo está recibiendo como una cadena, no hay necesidad de hacerlo. Este sí necesita INT. Ahí está. Esto sí lo devuelve como un entero y un elemento. Y debe configurarse, formatearse a un str. Okay, ahí está. Entonces ya esto es una cadena para convertir este entero. Estos son cadenas que lo recibe desde el arreglo. ¿Listo? Veamos a ver. Guardo y ejecutamos. Shift. Notas del alumno. 3.2. 5.6. No, 5 no. 4.6 Ajá. y 2.9. Bueno, Ay, aquí me dice que se le reventó. sí, dice literal inválido para un entero con base 10, 3,2. 3.2. ¿Por qué reventó, Hugo? Porque los decimales van en coma. ¿Será por eso? Bueno, Vamos a mirar. Veamos a ver. ya yo sé por qué le reventó, Hugo. 3,2. Bueno, pero los decimales deben ser, vamos a ponerlo así. Primero para probar. Suman 5. Ah, muy bien. Ahí le dio. Pero si usted le coloca decimales, quería ver si le da también. Sí, entonces esto no pueden ser enteros. No, Correcto. Correcto. Ya yo me he dado entonces cuenta sería del comienzo, me di cuenta. sería double float. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Float. Coloque float. F-L-O-A-T. Float. Eso, mire, ahí sale. Aquí es entero y coloque float. Yo me di cuenta desde el comienzo, sino que quería que usted se diera cuenta del error. Eso estuvo bien. Eso Sí, por estuvo eso no le bueno. quise decir. Por eso yo los paso al tablero, muchachos. Y ahorita con Daniel también lo mismo. Yo me di cuenta de todos los errores, sino que es para que ustedes mismos se den cuenta, digamos, se den cuenta de los errores y puedan corregirlos. Eso se trata Bueno, del entonces 4.5, 2.9, 3.6, 4.02. Ahora Ok, sí. eso estuvo bueno. Ajá. Era el float. Correcto. Perfecto. Si usted va, muchachos, si usted va a colocar unas notas, tiene que colocar un float o un double. En el caso de, por ejemplo, de Java, tiene que colocar o un float o un double. Usted no puede colocar un entero en las notas. Lo mismo, por ejemplo, pasa en precios. Digamos, en calcular una compra o algo, usted no puede colocar tampoco puede colocar, porque eso lleva decimales. O sea, usted va a un supermercado y allá le van a decir, vale 210 pesos punto 25. Entonces usted tiene que colocar siempre, manejar ese tipo de datos. ¿Listo? Muy bien, Hugo. Muy bien. Listo. Pero así como lo colocó muy bien. La otra, Hugo, acá en la función, usted podía hacer el cálculo en el return, colocar colocar todo en el return. También se puede hacer. Aquí. Ok. Usted colocar todo eso en el return. Sin necesidad de esa variable definitiva. Exacto, así. Así lo podía dejar. Y ahí también igual le da. Córralo y verá.
2.3, 4.5 y 5. 2.96 se peló por 4 décimas, vea. Igual. Me acuerdo cuando estaba en la universidad que uno con ese 2.96 lo aproximaba a 3. En algunas ocasiones, ¿no? Porque había otros que programaban el sistema cuando eso se manejaba era Fox Pro, creo que era. No Fox Sports, sino Fox Pro. Y lo programaban así. Ese era el programa con que uno manejaba, o si no Pascal. Eran con que hacían eso hace 30 años. No, 25. Pregunta. Señor. Acá hay manera de castear vectores. O sea, porque es que para mí, desde como lo veo, pues uno, por ejemplo, esto es un vector, ¿no? Son 3 datos. Entonces veo que se está casteando ítem por ítem. Entonces mi pregunta es, ¿uno puede castear el vector? Podría ser, no sé si se puede hacer, colocar desde el comienzo de la función, Hugo. ¿Qué dice? O sea, ahí lo estoy haciendo. No, después del calcular, o sea, usted definió una variable. Yo le entiendo lo que dice Carlos. Para no colocar float nota 0, float nota 1, float nota 2, sino colocarlo desde el comienzo. Sí. Le dice calcular definitiva. Exacto. Que es un poco... Calcular definitiva. En el anterior ejercicio se casteaba cada uno de los inputs. Entonces... ¿Qué pasa si hago esto? Defi es igual a float. Ajá, eso es lo que yo le digo. Defi. Esa es la que pregunta que dice Carlos. No, pero usted no puede castear. No, porque usted no ha llamado la función, Hugo. Ahí en el float y llamar la función. Ok. O sea, ahí está bien float. Ahí está bien float. Pero aquí después del float, llamar la función. Acá, toda esta parte de acá abajo, de calcular definitiva, Esta de aquí. Es lo que, todo. Todo colocarla ahí dentro del float. Sería colocar así. Exacto, eso es lo que Carlos quiere, la pregunta que quiere hacer. Pero mira que eso lo está haciendo, bueno, este cálculo, el retorno, él me está devolviendo 4.02. Está haciendo una conversión explícita. Porque los implícita. Son float. Dime, Carlos. Porque los insumos son float. Ahí, pero entonces quitando los floats de acá, lo que quiere decir el compañero Carlos. Hugo. Sí, o sea, acá notas es un vector, ¿cierto? Yo le meto los 3 variables. Entonces, mi pregunta es si uno puede hacerle el float a notas, por ejemplo. No cada uno de los elementos. Eso sí. Míralo acá. Exacto, es cierto lo que tú dices. Mira que si yo hago esto, un print, hago un print type de notas, que me devuelve el tipo. Y aquí le voy a colocar str. Bueno, aunque eso es vamos a dejarlo así. Si yo hago esto. Exacto, ahí me está volviendo ya el tipo. Ahí está. Entonces, 2.3, 5 y 4.2. Ahí es class list, es una lista. Le está volviendo como una lista, sí. Exacto. Ahora, cada elemento de la lista yo quiero saber qué es. Por ejemplo, aquí está type de este. Y si yo le digo notas 0, quiero saber qué tipo es. Entonces vamos a decirle type. Ahí me va a decir. ¿Va entre llaves así o va entre corchetes? Entre paréntesis cuadrados. Sí, el cuadradito. Cuadrado. Se me está yendo. Ahora sí. Esto. Control, ¿qué dice? ¿Cómo es? ¿Control qué? Control Shift 10, F10. Aquí. Entonces aquí dice 4
4.5. Abajo, Hugo. Ojo que lo estaba colocando arriba, en el editor. Oops. Aquí. 4.5, 2.3, 3.6. Es un string, mira. Es un string, sí. Es Claro, un string. La lista es, el objeto es una lista. Notas es una lista. Pero cada ítem es un string. ¿Cómo convertir en un solo paso estos strings? Exacto, sí, tal cual. ¿Cómo lo vuelvo float aplicándole al vector? ¿Eso se puede? Para poner float notas, por ejemplo. Sería colocar float notas igual a float notas. Sería así. Si yo hago esto, No, Hugo, ahí no. No, porque entonces ya deja de ser, o bueno, no sé. Ojo que le falta cerrar un paréntesis. No, o déjelo así y bueno, lo pruebo. pruébalo Probémoslo. así. Ajá, y Exacto. cierre de paréntesis al final. No, al final. Después Ahí. del... Exacto. Control S y Control Shift F10. Entonces sería 4.5. Ojo que lo está en el 2.1. editor, Hugo, ¿Y eso abajo. por qué se me va para allá? Porque tiene que activar la consola. 4.5, 2.3, 3.6. Oh, no le gustó. Dice, el argumento debe ser una cadena o un número real, no una lista. Profe, pues yo aquí viendo hay una forma para hacer eso, para Ajá, ¿cuál es, Santiago? poder hacerlos. Entonces, por ejemplo, ahí tiene definido notas, es igual. Entonces tendrías que abrir corchetes, ¿cierto? Lo que son lo que defines un array dentro del input, que abarque el input, todo ese input. Solo el input, sin Sí, el split. con el split. Le pones Bueno, ya lo hicimos. No, Mira, pero ya se así. hizo, no, salió el error. No, pero le pones las llavecitas de los corchetes. Las llaves ¿A del dónde? corchete. A que ¿A define el dónde? array. ¿En el split? Si quieres les comparto aquí más fácil para Sí, dale. ilustrarles. Dale, Hugo, deja de compartir. Dale, comparte. Pantalla. Okay. Sí, creo que sí. Ahí ya están viendo. Sí. Ahora sí, ¿cierto? Sería así. Entonces se define, este sería el que va a ser la lista, ¿cierto? Ahí están viendo el código, ¿cierto? Entonces se abarca dentro de este símbolo, creo que son corchetes, o ya no recuerdo exactamente el nombre de estos, y se define una variable que va a ser digamos, la iteradora. Hay que definir un for dentro de él, ¿cierto? Entonces, esta es la variable iteradora que cada vez que se ingrese un dato, se va a transformar en este caso entero, pues entonces para que quede flotante, ¿cierto? Sí, quede float, sí. Sí, entonces se itera esa variable ¿en qué? En el array que tú le estás pasando. Entonces, este sería como el rango, el input que le está entregando. Serían los datos que él va a estar iterando, los va a ir guardando en la variable X y en cada iteración los va transformando en float y ya los guarda aquí en el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse unos print para mirar. Entonces yo le definí que en el split va a tener una separación de una coma y un espacio, pues para que los agregue así. 1, espacio, 2, espacio y 3, pues hice el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si va a agregar las notas 3.0, debería darles una separación entre nota y nota de coma y espacio,
pues para que el split lo tenga en cuenta y las esté separando de ese sentido. Es 2.9 y 4.5, digamos. Entonces ahí ya queda que yo imprimí acá que el tipo que el tipo, digamos, del primer elemento, entonces me está diciendo que es float. Y ya imprimí cada uno de los elementos que hay ahí, que es 3, 2.9 y 4.5. Entonces ahí ya Dile que quedan. te muestre el tipo de nota 0 y de nota 1 y de nota 2. $2.9, pongámosle 1 y 5. Todos son float. Aquí se me repitió ya se uno. convierte. Sí, Eso está interesante. ahí ya quedaría una línea. Sí, señor. Eso se puede hacer en Python, ¿no? Que Python usted puede colocar un for en una sola línea, así como lo hizo Santiago. Entonces se hace. Ajá. Sí, es chévere. Sí. ¿Listo, muchachos? Gracias. Espérate que estoy anotando aquí ese ejercicio. No olvidaste. Vea que se me fue. Ahora sí. Sí, señor, entonces ya no necesita. Listo, Hugo, ya lo copiaste. Sí, ya lo copié. Gracias. Compañeros. Listo, Santiago, muy bien. Muchas gracias. Bueno, profe. Listo. ¿Entendieron lo que hizo el compañero Santiago? Los demás. Sebastián Quintero, Dani Felipe, Daniel Sebastián. Sí, señor. profe. ¿Sí? Lo que él hizo fue un ciclo for dentro con la misma variable. Eso se puede hacer en Python. Python tiene esa flexibilidad de poder hacer, no, porque uno lo podía hacer for, in, range, bueno, no sé, y tal, pero como lo hizo Santiago, está muy bien. Listo, muchachos. Bueno, voy a mostrarles este otro ejercicio. Y el de la contraseña, muchachos. Cuénteme, ¿alguien me iba a hablar? ¿Alguien me iba a decir algo? Micrófono. No. Listo. No, por mi parte no. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer el ejercicio de validar el email. Ya lo hicimos con números. Entonces voy a mostrarle acá. Las dos formas, muchachos. Mire, aquí están las dos formas. Cómo se valida el correo, ¿no? Están las dos formas de validar el email. Entonces, como la vimos en la primera, es entonces acá solicito un correo, solicita el correo, él a lo que le ingresa el correo, viene acá, pregunta, y él hace esto, viene acá y retorna acá, ingresa acá, y entonces, carácter buscado, en este caso, el signo arroba, o sea, que si el correo tiene el signo arroba, es un correo válido. Si no tiene el signo arroba, no es un correo válido. Ustedes saben que los correos tienen que tener el signo arroba sí o sí, y si no, no es válido ese correo. Entonces, acá entonces viene el carácter buscado y acá entonces a través de un ciclo for decimos que con la variable c, entonces viene y hace este recorrido y empieza a recorrer. Si c es igual a carácter buscado, o sea que si llega a encontrar
en la cadena que está recorriendo, en este caso el email, llegue a encontrar el arroba, entonces retorne un true. Aquí retorne un true inmediatamente. Acá retorna un true. Si no, retorne un false. ¿Y acá qué hace en la parte de abajo, muchachos? Acá en la parte de abajo. Entonces valida. Entonces, si encontró un arroba, entonces el correo ingresado es válido. ¿Qué se encuentra? Vamos a ver, esto es lo que leo. Vamos a comentar el bloque de abajo para que se dé cuenta. Entonces, acá, abajo y ahorita lo sigo. Entonces, acá está haciendo eso. Entonces, si encontró esta función, retorna un true, entonces el correo es válido. Si no, es inválido. Entonces, perdón. Algo que no es acá. Entonces, vamos a el Freddy, vaya al piso, Suárez, el que yo les envío. Voy a colocarle @ outlook.com. Entonces, tiene que decirme contraseña inválida o correo válido. El correo ingresado es válido. ¿Por qué? Porque encontró la arroba. Ahora vamos a hacerlo sin la arroba. Freddy, vaya al piso, Suárez, outlook.com. El correo ingresado y es inválido, ¿no? Entonces, él tiene que encontrar un carácter. Si él no encuentra un carácter, entonces, inmediatamente pasa acá. Eso es lo que está haciendo acá. Esa es la primera función. Para que se encuentre acá. La segunda, muchachos, es la de acá abajo. Vamos a comentar. Vamos a comentar esta de acá arriba. Hace exactamente lo mismo, pero de otra manera. Y vamos a bajar acá. Acá. Exactamente lo mismo, pero de otra manera. Entonces viene igual, pero entonces acá la novedad es que revienta el código. Acá lo que hace es que cuando ingresa acá, acá la novedad ¿cuál es? Y aquí tenemos una variable email válido, que es una variable booleana, que la iniciamos en false. Entonces, él empieza a recorrer lo mismo que hace el otro, pero ¿qué pasa? Que si el arroba la encuentra, entonces inmediatamente él rompe el código, retorna esta variable, la convierte a esta, ya la convierte a true, y lo encuentra la arroba, y rompe el código y retorna este, y entonces ¿qué hace uno acá? Que simplemente valida el correo lo mismo, y si encuentra un true, correo válido, y se encuentra un false. O sea, si esta variable es true, entonces correo válido, y si es false, correo es válido. Hace de dos maneras. Hace exactamente lo mismo que el otro. Solo que son dos maneras diferentes de correo válido. ¿No? Pues, Outlook y correo inválido. Exactamente hace lo mismo. Lo único, la diferencia es esa, muchachos. En esta tiene una variable, que es que si se una variable booleana, que si se convierte en true, pues inmediatamente rompe el código y viene acá con el break. Acá utilizamos esta palabrita reservada break para romper el código. Mientras que aquí no. Acá simplemente retorna un true o retorna un false. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? ¿Entendido las dos funciones? Y ambas hacen lo mismo. No que son diferentes maneras. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? ¿Una duda? Claro. ¿Señor? Es claro para mí. Claro. Para Carlos. Es claro. Claro. Sebastián Quintero. Todo muy claro.
Es Dani claro, Felipe, es claro. ok. Daniel Sebastián, Claro, profe. ok. ¿Listo? ¿Van a copiar el código, muchachos? De dos maneras. Son dos formas de llevar el código a validar un correo, y de dos maneras diferentes, pero a la final hacen lo mismo. Bueno, muchachos, 8 de la noche, pues hagamos un receso de 15-20 minutos y volvemos, ¿listo? Y seguimos viendo más ejercicios de funciones. Mira, acá hay varios más ejercicios para manejar funciones. Yo quiero que quede claro lo de funciones, muchachos, porque cuando damos las listas, vamos a ver si alcanzamos a ver algo de las listas. Ahí también tengo el material preparado para ver lo que es la lista, que ya son de estructuras de datos, ¿no? Entonces, en Python, las estructuras de datos son las listas, las tuplas y los diccionarios. Entonces, eso se ve, aunque hay más estructuras de datos, ¿no? En otros lenguajes, como los vectores, las matrices, los grafos, esas son estructuras de datos. Entonces, pues vamos a ver acá listas, tuplas y diccionarios. Y pues las funciones vamos a incluirlas también, o sea, nos van a permitir a través de las funciones manejar toda esta cuestión. ¿Listo? Entonces, 8 y 1 minuto, muchachos. Vamos a un corte y volvemos. Ahora se toman un cafecito. Listo, Claro, profe. ¿listo? Listo.